¿Qué pasaría si descubrieras que el silencio puede gritar más fuerte que las palabras? El amanecer envuelve el monasterio con una ligera niebla, como un secreto oculto que espera su momento. El sonido de la campana anuncia el comienzo de un nuevo día. Sus ecos penetran el corazón del valle, recordando la grandeza y la severidad de las tradiciones. Cada piedra, cada pared, guarda historias y conflictos no reconocidos. Las figuras monásticas se mueven lentamente en el patio, sus rostros ocultos bajo capuchas, pero en sus miradas se lee una tensión indescriptible. Se aproxima el momento de la oración matutina. Los hermanos se reúnen en el comedor. Cada uno de ellos es no solo un monje, sino un portador de una lucha interna, de su verdad y fe. Pero detrás de la calma de los rituales, se oculta un mundo invisible de competencia y envidia. Si las paredes pudieran hablar, cantarían sobre lo difícil que es mantener la fidelidad a los propios ideales, cuando a tu alrededor se oyen susurros de desdén y burla. Uno de los monjes, apartado, siente el peso de las miradas de sus hermanos sobre él. Entre ellos parece un extraño, pero en su corazón una tormenta ruge. No es ira, sino la comprensión de que el respeto verdadero no proviene de la demostración de fuerza, sino de la humildad y la integridad. Su camino hacia el reconocimiento no será a través de la rebelión, sino mediante la no resistencia silenciosa, la bondad y la armonía. El aire suspendido está impregnado con el aroma de pan recién horneado, y en los ojos de los monjes brilla la desconfianza. Este desayuno no es solo comida, es una prueba de resistencia. Cada trozo de pan recuerda la devoción a las reglas, la importancia de un mundo interior que a menudo no es visible desde fuera. Pero, ¿y si es en esta resistencia silenciosa donde reside el verdadero poder? El silencio vuelve a envolver el monasterio, como si permitiera a cada uno hacerse la pregunta: ¿cuál es el precio de la verdad interior en un mundo donde muchos anhelan el reconocimiento externo? ¿Qué pasaría si te dijera que detrás de esta calma se esconden verdaderos secretos? El tiempo parece haberse detenido, y a primera vista parece que todo seguirá el mismo guión. Pero, ¿sabes que tras este remanso de silencio se oculta una verdadera tormenta de emociones y sentimientos? Cada uno de nosotros lleva dentro conflictos, multicapa y enredados, como un ovillo de hilos. Imagina una noche tranquila. La puerta chirrió, y tú, mirando en la oscuridad, te das cuenta de que ningún momento es casual. Adivinar el pensamiento del otro puede ser más difícil que escalar el Everest sin preparación. Pero es aquí, en la sombra de lo cotidiano, donde ocurren los eventos más importantes de nuestras vidas. ¿Qué pasaría si en ese momento en tu mente estallara una batalla de deseos y miedos? A menudo escondemos nuestros verdaderos sentimientos, como tesoros en el fondo del océano. El mundo exterior no sospecha de las tristezas y alegrías que vivimos en soledad. Este silencio no es solo la ausencia de sonido, es el hilo sutil de la realidad, fácil de romper. Detente un momento y reflexiona. ¿Qué esconde este vacío sonoro a tu alrededor? Tal vez sea exactamente lo que puede cambiarlo todo. Tu historia comienza aquí. ¿Sabes que tus rutinas habituales pueden consumir toda tu vida? En este estricto horario, donde cada momento está subordinado a un reglamento, los hábitos se convierten en tu única salvación, pero también, al mismo tiempo, en una prisión. La oración, la comida, el trabajo, todo está programado por minutos, y en este ritmo desordenado desaparece la libertad. Imagínate, te levantas temprano por la mañana, y en ese momento comienza a regir una ley estricta, ni un minuto de tiempo extra.
Cada mañana comienza con una oración, seguida de desayunos, estrictamente limitados en tiempo, sin palabras de más, sin desviaciones del plan. Usar cada minuto no es solo una regla, es un código mental que te integra al sistema, privándote del derecho a elegir. Todos en este lugar son parte del mecanismo, solo un pequeño engranaje, importante, pero completamente no libre. Si trazas una línea de tiempo, desde su inicio hasta su fin, verás cómo se llena de estrictos límites de tiempo. Puedes olvidarte de lo que son las decisiones espontáneas o de elegir por impulso. Cada paso está predeterminado, y el deseo de escapar a la libertad se convierte en un susurro leve dentro de ti. Y así sigue el trabajo, claramente regulado, teniendo en cuenta cada segundo. En silencio, realizas las tareas, porque hablar es innecesario, y tus pensamientos están llenos de otras ideas. Ideas que aquí no tienen cabida. Trabajas como un autómata, y dentro de ti aumenta la presión. El deseo de romper las reglas se vuelve cada vez más fuerte. Las tradiciones y las reglas forman una pared impenetrable, detrás de la cual no hay vida. Todos saben lo que es sacrificar sus deseos por el cumplimiento de un reglamento, por la aprobación de los demás. Pero en el fondo de tu ser, entiendes. La vida no es una lista de órdenes, y, sin embargo, a todos aquí les parece que romper estas reglas significa destruir la base misma de su existencia. La pregunta es, ¿cuán largo tiempo podrás permanecer dentro de este mundo rígido antes de que el deseo de escapar y sentir la verdadera libertad se vuelva incontrolable? ¿Listo para ver cómo una pequeña violación puede convertirse en una catástrofe? En nuestro mundo, todo tiene su lugar, y cada uno sabe cuál es su papel. Esta jerarquía implícita, como un edificio milenario, se sostiene sobre una base sólida, donde el respeto es el material principal. Imagínate en una empresa, donde cada paso vale su peso en oro. Ignoraste las reglas, y ahora te miran como a un paria. Recuerda ese momento en que te sentiste de más, cuando todos a tu alrededor parecieron darse la vuelta. Piensa en esas miradas avergonzadas. Vivir en un entorno así se asemeja a una partida de ajedrez. Cada movimiento es calculado, cada palabra, medida. En este juego estricto, el respeto no es solo un valor, es una necesidad vital. Crea un ambiente de confianza, el cual anhelan muchos. Sin él, el mundo comienza a agrietarse. Es como una casa sin cimientos, que en algún momento colapsará. Reflexiona sobre lo que sucede cuando alguien decide romper el orden establecido. Pueden perderlo todo, su trabajo, amigos, incluso su lugar en la sociedad. Por eso es tan importante entender cuáles son las reglas y por qué existen. No son solo palabras, es vida. Una vida donde el respeto no es simpatía, sino supervivencia. No hay que olvidar que al explorar los límites, podemos convertirnos en sus víctimas. Comprender esta jerarquía es la clave para tu éxito y armonía en el equipo. La pregunta es, ¿estás dispuesto a seguir estas reglas? ¿Alguna vez te has preguntado qué precio se puede pagar por la verdadera paz? Un joven monje, caminando silenciosamente por las antiguas escaleras de piedra, entra en el luminoso comedor del monasterio. Sus pasos resuenan en el silencio, como un eco que recuerda tiempos ya lejanos. Sus ojos, llenos de sinceridad y esperanza, reflejan no solo la luz, sino también las sombras de su pasado. Él ha venido aquí, dejando atrás un mundo de completa agitación y caos, donde el anhelo de éxito es dictado por las opiniones de otros. Pero el camino hacia la paz interior ha resultado ser difícil. Con cada paso en este lugar sagrado, siente cómo el peso de los arrepentimientos
y de las oportunidades perdidas, se va desvaneciendo gradualmente. Recordando cómo alguna vez anheló sin cesar los logros externos, se da cuenta de que el verdadero poder no está en poseer, sino en soltar. Cada momento aquí es una gran purificación, una oportunidad para reescribir su destino, como un artista que toma un pincel para empezar en un lienzo en blanco. ¿Qué pasaría si te dijera que su verdadero propósito no era solo la búsqueda de la soledad, sino también el deseo de compartir su camino con todos aquellos que, al igual que él, alguna vez buscaron respuestas a las preguntas de la vida? Esta historia comienza aquí y está llena de esperanza, amor y una búsqueda auténtica. Cada uno de nosotros puede sentir este toque en el corazón que despierta en nosotros la disposición al cambio. ¿Qué pasaría si te dijera que las reglas existen no solo para ser cumplidas? Cada día es un nuevo paso hacia un mundo donde cada gesto, cada palabra, pueden provocar la mirada fría de los compañeros. Así comenzó mi camino. Yo, como la mayoría, creía ingenuamente que vivía en un mundo de leyes y normas donde todo estaba claramente definido. Pero un día, mientras estudiaba las leyes globales de nuestra organización, accidentalmente interrumpí a una divertida pareja que discutía sobre las normas internas. Esa noche en el vestuario, realicé el ritual que se había vuelto cotidiano para mí. Me estiré y me sentí más libre que nunca. En ese momento, me llegó una idea inusual. ¿Acaso las limitaciones internas se pueden difuminar con comentarios humorísticos? Como si lo supiera intuitivamente, lancé una broma ingeniosa sobre la cantidad de reglamentos innecesarios que nos agobian. En el aire se sintió un silencio incómodo, y luego llegó la primera mirada fría de los mayores. Fue como un golpe en el corazón. Dentro de mí nació una vibración de duda. ¿Es justo que haya cruzado esas fronteras establecidas? Los periodistas sobre cómo la valentía a veces va de la mano con la soledad parecían susurrarme sus palabras engañosas esa noche. No podía creer lo que vi en los ojos de mis colegas. De repente, entendí que tras esas miradas no solo había ira, sino también miedo. Miedo por la estabilidad, por el orden habitual de las cosas. Y ahí estaba el conflicto interno. ¿Seguir las leyes o permitirme ser libre? Fue solo la primera mirada, pero se grabó profundamente en mi memoria como una advertencia de que a veces la valentía puede ser inaceptable. Cada uno de nosotros en ese momento se convirtió en testigo de la contradicción. Cómo un comentario agudo puede desencadenar una tormenta de emociones. Y en esta oscuridad, donde la verdad brilla en el horizonte, vale la pena eclipsarse en busca de libertad añadida, si tras ella se oculta la soledad. ¿Qué pasaría si te dijera que la ayuda puede venir de donde menos se espera? Sumergiéndose en la neblina del atardecer, nuestro héroe, al pasar junto a un viejo monasterio, de repente escucha un suspiro apenas audible. En la primera segunda, lo invade la cautela. Este rincón sombrío no inspira confianza, pero la curiosidad y una luz interna lo llevan a acercarse, pues nota a un anciano monje, inclinado sobre una enmarañada cadena de cuentas de oración. Sus manos tiemblan y sus ojos están llenos de confusión. El héroe no puede apartar la vista de ese rostro desgastado. En él se lee una historia llena de soledad y dolor, que contrasta tanto con el frío de la atmósfera circundante. Al acercarse, pregunta, ¿está todo bien? Por un momento, el monje levanta la vista, y en ese instante sus miradas se cruzan. Como dos barcos en un mar tempestuoso, se encuentran en la oscura profundidad de la soledad. «Ya nadie viene», responde de repente el monje. Su voz suena como un susurro del viento moribundo.
Todos se fueron. Nadie volverá. El corazón del héroe se aprieta. En esta simple confesión, siente todo el peso del aislamiento que presiona las paredes de este monasterio. Su alma experimenta una extraña transformación. Comienza a comprender que incluso en los rincones más oscuros se puede encontrar luz. No puede simplemente dejar al anciano solo, como un libro olvidado, en una estantería cubierta de polvo. Siente el deseo de hacer algo, aunque sea solo una palabra o un gesto amable. Esta larga conversación con el monje se convierte no solo en un intento de ayudar al otro, sino también en una revelación interna. La luz que trae, el calor de la conexión humana, de repente comienza a iluminar su propio camino. ¿Puedo ayudarle con algo?, dice, y en ese momento, como si el tiempo se detuviera, el monje calla. Un instante, un gesto, una pregunta provocan un cambio en todo. En este simple acto se esconde una gran fuerza, capaz de romper las cadenas del aislamiento y abrazar con calidez incluso los corazones más fríos. ¿Qué pasaría si te dijera que a veces la bondad no es lo que parece? A menudo, cuando vemos a una persona sonriendo y ofreciendo ayuda, surge la sensación de que detrás de esa sonrisa puede haber algo más. ¿Por qué la bondad genera desconfianza? Tal vez vivimos en un mundo donde todos han aprendido a estar alerta, donde un simple gesto de amabilidad se percibe como debilidad. Imagina, entras a una cafetería y el barista, con una sonrisa amable, te ofrece un descuento. ¿Qué sentirás en el primer momento? Alegría, gratitud. ¿O surgirá una ligera confusión al saber que nada es gratis? Esto parece paradójico, pero dentro de cada uno de nosotros vive un pequeño detective, listo para descifrar cualquier gesto, especialmente si es demasiado bueno para ser verdad. Una vez, una historia me habló de un hombre que pasó su vida haciendo el bien, ayudando a todos los que estaban en apuros. La gente lo veneraba, pero en algún momento comenzaron los rumores. ¿Por qué ayuda todo el tiempo? ¿Qué saca de esto? Y de repente, aquel que era un símbolo de bondad, se convirtió en tema de discusión y desconfianza. Interesante, ¿verdad? Debemos plantearnos la pregunta: ¿realmente la bondad es solo un acto de misericordia? ¿O hay un trasfondo oculto en ella? Puede ser también una manifestación de nuestras debilidades, temores, o, quizás, incluso manipulación. Es hora de recordar que detrás de la bondad, incluso la más sincera, frecuentemente hay una contradicción interna. Cada uno de nosotros puede convertirse en esta historia, tanto en héroe como en antagonista, si no se da cuenta de sus verdaderas intenciones y miedos. La bondad puede ser un nuevo campo de batalla. ¿Quién sabe cuál fue tu destino cuando decidiste hacer algo bueno? ¿Estás listo para ver cómo la presión ocultada puede destruir las relaciones más fuertes? Reunión en la mesa. Una cena abundante. La noche se apodera del exterior. Los héroes, riendo, comentan las últimas noticias, pero en cada palabra hay un matiz de provocación. Uno de ellos, con una expresión aparentemente impasible, lanza una pregunta inesperada. ¿Ya estás terminando tu proyecto o de nuevo estás atrapado en tus sueños? Las risas resuenan, pero en el aire aparece un sabor desagradable. La sonrisa en el rostro del protagonista se apaga, y un monólogo interno comienza a atormentarlo. ¿Por qué no puedo simplemente disfrutar de la cena? Porque esto se convierte en un ring para ataques verbales. La esposa guiña un ojo, añadiendo sutilmente: no te preocupes, todos tenemos momentos difíciles. Lo importante es no perder la esperanza. Su voz suena alentadora, pero detrás de eso se oculta un breve golpe. ¿Y si no tienes fuerzas para eso? La conversación cambia de tema.
pero cada nueva palabra parece dar en el blanco. Seguro que no has olvidado cómo se hace esto, ¿verdad? Los que rodean ríen, pero solo el protagonista siente cómo cada frase pesa sobre sus hombros, como una carga pesada que hace que su confianza se pierda. Él intenta no notar, o tal vez simplemente no quiere ver. Pero dentro de él crece una tormenta de preguntas. ¿Por qué sigo soportando esto? ¿Cómo puedo ser tan ciego a estas insinuaciones? Probablemente solo sea un juego de palabras, pero todos ríen, excepto él. Mientras tanto, en la mesa humea un plato apetitoso. La atmósfera se llena de puñaladas de astucia y competencia oculta, acumulando un peso desmedido sobre el protagonista. La intriga crece, y cuando en la mesa resuena otro chiste, el héroe intenta sonreír, pero sus ojos están llenos de inquietud. ¿Qué secretos se esconden detrás de esta sonrisa? Esta vez, una nueva risa estalla en la mesa, pero el anfitrión habla en tonos elevados. ¿Aún no sabes cómo presentar correctamente tu proyecto? No hace falta que preguntes, te lo explicaré luego. A algunos les parece gracioso, pero para el protagonista es el inicio del fin. Cada insulto, como el anterior, deja una cicatriz. Dentro de él hay ahora una metáfora, como si estuviera luchando contra un enemigo invisible, donde cada palabra es una bomba de retardado. El héroe decide tomarse un respiro, y de repente es abrumado por la realización. No está solo en estas palabras, pero cuántas están ocultas tras la máscara de la risa. ¿Qué pasaría si te dijera que tus silencios pueden hablar más fuerte que las palabras? Estoy en una encrucijada, donde cada pensamiento comienza a atravesarme como un rayo. ¿Qué decir? ¿Responder y enfrentar la verdad, o permitir que el silencio me envuelva como una manta cálida? Recientemente tomé una decisión que se convirtió en una verdadera prueba para mi alma. Cada vez que pienso en ello, mi corazón se detiene por la emoción. Recuerdo haber encontrado una vieja fotografía. Estábamos felices, despreocupados. La mirada, llena de esperanza y de expectativas brillantes, ahora siente el peso de la elección. ¿Se repetirá ese momento de felicidad o se ha ido para siempre? Dentro de mí giran palabras que, como perdidas en un torbellino de viento, no pueden encontrar salida. Mi mente discute con mi corazón. ¿Y si abro esta herida? ¿Si las palabras desgarran lo único que queda? ¿Hay valentía en reconocer mis sentimientos? ¿O, por el contrario, es debilidad? Recordé cómo me decía a mí mismo, no tengas miedo, sigue adelante. Pero ahora esa voz interna se ha convertido en duda, un susurro aterrador que me hace vagar inseguros entre mis propios pensamientos. ¿Cómo es ser vulnerable, aunque sea por un momento? Dejar que el conflicto interno salga a la luz y sea visto. Cerré los ojos, imaginando que hablo. Siento cada cima de emociones arder en mi pecho. ¿Por qué esconderse de uno mismo? Pero el miedo es una pesada cadena. ¿Podrá el silencio protegerme de este huracán de sentimientos? ¿O, por el contrario, se convertirá en mi tumba? ¿Qué pasará si de verdad logro abrir mi alma, arriesgándome en busca de la verdad? Respiré hondo, escuchando la voz interna. ¿Acaso tiene derecho a decidir por mí? ¿Qué pasaría si te dijera que entre nosotros vive una persona a la que no le llega la luz ni siquiera en el corazón del monasterio? Él está aquí, y su historia puede sorprenderte. En nuestro monasterio hay un hermano al que todos evitan. Nadie quiere hablar con él, ni siquiera intercambiar un saludo. Todos los que han tratado con él hablan de él como si fuera maldito. Pero en realidad no es malo, simplemente es diferente.
lo llaman el marginado. Todos saben que ha violado las reglas no escritas, y por eso fue rechazado por todos. Una vez fue uno de esos que inspiraban a los demás. Su sabiduría y profundas verdades reunían a multitudes de hermanos a su alrededor. Pero un día pronunció palabras que sacudieron a todos. ¿Por qué debemos seguir caminos ajenos si nuestro propio camino puede llevarnos a la verdad? A los mayores no les gustó, y desde entonces se convirtió en un marginado. Imagina cómo es sentarse en la comunidad, entre paredes llenas de silencio, traduciendo cada mirada hacia ti, pero no con esperanza, sino con horror. Se convirtió en un ejemplo vivo de lo que sucede cuando rompes las reglas no escritas. Perdió todo: respeto, amistad y tal vez la fe en sí mismo. Cada noche se sienta junto a la ventana y mira los oscuros bosques, como si buscara consuelo en su profundidad. Pero en su alma suena una campana silenciosa, un recordatorio de que la elección fue hecha y las consecuencias se han convertido en sus compañeras constantes. Ha aprendido a vivir con la soledad. Ha aprendido a ser una sombra entre los hermanos que alguna vez fueron sus amigos. ¿Y si cada uno de nosotros diera un paso hacia él? Tal vez esta historia nos contaría lo importante que es entendernos, lo peligroso que es seguir costumbres sin reflexiones propias. La sabiduría a menudo se oculta donde menos esperamos encontrarla. Así, su vida no es solo la historia de un marginado, es una advertencia sobre las consecuencias cuando olvidamos que detrás de cada uno de nosotros puede haber una verdadera historia, llena de dolorosa verdad. ¿Qué pasaría si te dijera que el respeto se puede obtener siendo tú mismo? Imagina que estás frente a una elección seria: adaptarte a las expectativas de los demás o seguir tu propio camino a pesar de la presión. ¿Cuántas veces has escuchado frases como: para tener éxito, hay que ceder ante el sistema? Pero, ¿es realmente así? Recordemos cómo es ponerse máscaras todos los días y al final del día, sentirse vacío. ¿Te suena familiar? A menudo pensamos que para alcanzar nuestras metas, no solo es necesario trabajar, sino también quemar nuestros valores internos. Y si te dijera que la verdadera fuerza radica en ser fiel a uno mismo. Imagina cómo cambia la atmósfera cuando una persona, a pesar de todas las tentaciones y presiones, dice: no, elegiré el camino que me es cercano. Es difícil, ¿verdad? Y aquí se oculta la pregunta principal: ¿se puede ganar respeto sin romperse a uno mismo? Este dilema está presente en cada uno de nosotros. ¿Qué pasaría si el éxito realmente pudiera construirse sobre la sinceridad y la fidelidad a uno mismo? Detente un momento y piensa en cuánto estás dispuesto a sacrificar tus principios en la búsqueda del éxito. Tus pensamientos y sentimientos son tu verdadera fuerza. Cualquiera que sea tu camino, recuerda: ser uno mismo no es solo una elección, es un acto de valentía. ¿Qué pasa si tu corazón canta en silencio, mientras tu mente es atormentada por dudas? En la penumbra de la celda, el héroe se detiene tras la mesa de madera, con los ojos llenos de inseguridad, fijos en la llama de la vela, que titila como sus propios pensamientos. Cada destello parece encender nuevas dudas dentro de él, quemando su alma. El viento fuera de la ventana aúlla y se retuerce, como un eco de sus tormentos internos. Baja la cabeza, y las palabras de la oración se escapan de sus labios. Pero en lugar de confianza, se convierten en un susurro, entrelazándose con el silencio. ¿Qué busca? ¿Una respuesta, apoyo o simplemente consuelo? ¿No es así siempre? En el silencio, los miedos lo alcanzan, reflexiones filosóficas sobre quién es y a dónde va.
Recuerda cuántas veces ya ha caído, y cada vez se ha levantado de rodillas. Pero, ¿qué lo empujó a este camino? Como si respondiera a sus pensamientos, la vela tiembla con más fuerza, y en ese momento recuerda cómo ha puesto todo en duda en más de una ocasión. Una voz interna susurra: ¿y si ahora también te estás equivocando? Por un instante, le parece que el fuego de la vela danza al compás de su corazón, y lucha con el deseo de que esa llama se apague, pues no puede permitirse volver a decepcionarse. ¿Por qué sigues adelante?, se pregunta a sí mismo, ocultando en lo profundo de su alma el miedo al futuro. Afuera, el mundo entero parecía frío e implacable, mientras que dentro de él, un torbellino de pensamientos no deseados. Cierra los ojos y trata de dar forma a su oración. Pero nadie sabe lo que ocurre en su corazón, nadie ve la profundidad de su lucha. Se refleja en cada palabra, en cada nota, nacida del dolor. Y mientras el silencio lo abraza, se da cuenta de que solo a través del prisma de las dudas puede encontrarse a sí mismo. Y solo allí, en esa oscuridad, en la sombra de sus miedos, madura su verdadera fuerza. ¿Listos para conocer la verdad sobre cómo sobrevivir en este estricto mundo monástico? ¿Les parece que todo aquí está bajo estricto control y cada regla protege la paz y el orden? Permítanme desmentir este mito. A su alrededor, otros monjes susurran, y sus ojos están llenos de secretos que no se atreven a revelar. Cada paso, cada elección aquí es un juego, donde está en juego no solo su fe, sino también su vida. Cuando llega la noche y las estrellas comienzan a brillar en el cielo, miren a los ojos de sus hermanos. ¿Qué esconden? Las sombras indican que en este lugar sagrado no todo es tan sereno. Se dice que para abrirse camino a través del sistema, a veces hay que romper las reglas establecidas. ¿Tienen el valor para hacerlo? Imaginen una historia. Un monje mayor que cruzó las fronteras de lo permitido y descubrió en sí mismo increíbles habilidades para sobrevivir entre las duras realidades. Superó la envidia y el descontento al aceptar el conflicto, y ahora su nombre se susurra con reverencia, y sus secretos se transmiten de boca en boca. Cada uno de ustedes se enfrenta a una elección: seguir ciegamente las indicaciones o dar un paso hacia lo desconocido, descifrando los enigmas que los rodean. Recuerden, la elección es suya. ¿Qué destino elegirán en un mundo donde solo los más decididos podrán descubrir el verdadero poder? Su camino comienza aquí y ahora. ¿Qué pasaría si pudieras detener el ciclo del mal con una sola decisión? En un mundo donde el mal se encuentra en cada esquina, donde todo tipo de conflictos arden como un fuego, nuestro héroe, agobiado por el negativismo y la lucha, de repente se da cuenta de que hay una salida. Y no está en la agresión de vuelta, sino en la plena oposición. Decide no responder al mal con mal, sino elegir el silencio y las buenas acciones, como un oasis en el desierto del odio. Cada día, al pasar junto a alguien humillado, sazona sus pensamientos con inspiración. ¿Cómo se puede pasar de largo cuando es tan fácil tender una mano amiga? Un día, al notar cómo un adolescente se convierte en víctima de burlas, se acerca y dice: «No te preocupes, te mereces más». Este simple gesto, como un gorrión en el cielo primaveral, comienza a cambiar la atmósfera. Empieza a dejar notas con palabras amables en lugares públicos, como un mensajero de esperanza. Y de repente, esto empieza a funcionar. Las personas que ven sus acciones comienzan a seguir su ejemplo. Como resultado, su lucha silenciosa contra la crueldad se convierte en un poderoso movimiento que eleva a todos a su alrededor.
ahora se enfrenta a una elección. ¿Debería continuar por el camino de la bondad o regresar a la lucha por la justicia, sin darse cuenta de que la verdadera batalla ya se libra, pero se encuentra en otro campo? Este campo de la bondad y la comprensión, donde cada una de sus acciones, cada palabra amable, se convierte en un arma, más poderosa que cualquier lanza. Se da cuenta, el silencio no es debilidad, sino protesta. El silencio no es pesimismo, sino la oportunidad de escuchar. Se convierte en un ejemplo vivo de cómo perder significa ganar. ¿Por qué participar en un juego donde todos pierden? En cambio, elige un rumbo hacia la luz, creando una alternativa que muchos ni siquiera habían considerado. ¿Podrá inspirar a otros a seguir este camino? Cada uno de sus pasos es un nuevo nivel en el juego, donde el mundo se vuelve un poco mejor gracias a pequeñas buenas acciones. Y de repente, esta historia se convierte no solo en la suya, sino también en la nuestra. ¿Estás listo para descubrir cómo las acciones definen nuestra verdadera esencia? Cuando asumimos el trabajo más arduo, no solo mostramos fortaleza, creamos significado. Imagina, la luz de la mañana llena lentamente la cocina, y el héroe, con mirada concentrada, ordena. El agua corre por el suelo, reflejando el instante de serenidad que se derrite, y cada zumbido del trapeador se convierte en parte de su extraordinaria sinfonía. No se queja, no busca una razón para retroceder, simplemente actúa. Al trasladarse al jardín, como un artista, recoge manzanas maduras de las ramas. El sol brilla en su rostro, y cada bocado de esta brillante fruta se convierte en testimonio del trabajo invertido en su cosecha. El trabajo arduo requiere esfuerzo, pero así se forma su carácter. Cada movimiento tiene un propósito, cada gota de sudor, determinación. En ese momento comprende, las acciones no son solo palabras, son actos que crean la realidad. Cuando asumimos la responsabilidad, eso es lo que da frutos. No solo cambiamos el mundo que nos rodea, sino que nos convertimos en el mejor reflejo de nosotros mismos. Al repensar nuestras acciones, abrimos puertas a nuevas posibilidades. Cada esfuerzo, cada paso, es un ladrillo en la construcción de nuestro destino. ¿Qué pasaría si te dijera que son esos momentos los que forman nuestra vida y quiénes seremos mañana? ¿Puedes imaginar cómo un simple gesto puede cambiarlo todo? Anochecía y en el parque había silencio, como si el mundo estuviera congelado a la espera de algo bueno. Caminaba por el sendero, cuando de repente noté que un anciano monje se apoyaba contra un árbol. De pronto, perdió el equilibrio y cayó al suelo. Su bastón se deslizó a un lado. En el momento en que lo vi caer, mi corazón latió más rápido. Me apresuré hacia él, como si un tren hubiera pasado de largo, y así, extendiendo la mano, le ayudé a levantarse. Sus ojos, llenos de sabiduría y cansancio, se encontraron con los míos, y en ellos había gratitud que no se puede expresar con palabras. «Gracias, joven», dijo con una ligera temblor en la voz. Esta simple frase sonaba como un reconocimiento. No solo ayudé a una persona, me convertí en parte de su historia. Observemos cómo a veces olvidamos los verdaderos valores, la ayuda mutua, la humanidad. En ese momento, cuando extendemos la mano, no solo somos testigos de la vida, sino también sus participantes. Cada uno de nosotros es capaz de pequeños actos que pueden resultar grandes para otro. Este instante no solo confirmó que puedo hacer el bien, sino que despertó en mí la confianza de que cada uno de nosotros tiene su papel en este mundo. Por un momento, me di cuenta de cuánto calor y bondad oculta podemos esperar si tan solo estamos más atentos a quienes nos rodean.
Con cada gesto, con cada persona levantada, nosotros mismos elevamos algo dentro de nosotros, llenando la vida de un significado más profundo. Y ese monje, con su mirada sabia, permaneció en mi memoria, no solo como un transeúnte, sino como un pequeño faro que recuerda lo importante que es apoyarnos unos a otros. ¿Cuánto depende realmente de un simple acto de bondad? ¿Qué pasaría si te digo que el silencio puede decir más que 1000 palabras? ¿Lo sientes? El silencio flota en el aire, como si las agujas del reloj estuvieran congeladas esperando lo que debe ocurrir. Este momento no es solo una pausa, es todo un universo lleno de expectativas e incertidumbres. Las miradas escanean el espacio, atentos a cada susurro, ansiosos por romper este silencio. Pero aquí solo hay silencio, como si el mismo destino se hubiera detenido, dejando a todos en una angustiante espera. ¿Qué se oculta detrás de este silencio? ¿Notarán otros su agudeza? ¿O permanecerá sin ser notado, disolviéndose en la rutina cotidiana? ¿Es este el final, o simplemente el comienzo de algo más grandioso? La atención se enfoca, como si rayos de proyector captaran cada detalle. Llega el momento de la comprensión. El silencio puede no ser solo vacío, sino también un augurio significativo de cambios. ¿Nos esperan logros de los que ni siquiera sospechamos? ¿Y es en ese silencio donde reside el mayor poder? Estamos aquí, toda nuestra vida en esta pausa, en lo que está a punto de suceder. Y mientras intentamos mirar más allá de los límites de este silencio, ocurre algo que pronto lo cambiará todo. El silencio nos deja esperando una respuesta, listos para cualquier vuelta de los acontecimientos. Pero aquí está la pregunta. ¿Podremos oírla? ¿Estás listo para conocer la verdad sobre cómo funciona el mundo que nos rodea? Todos estamos acostumbrados a pensar que la justicia se restaura por sí sola. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que eres ingenuo? En este momento, hay tensión en la oficina. Los colegas susurran, señalándome como el principal culpable de la desaparición de productos. Siento un nudo en el pecho. Estoy seguro de que no tengo nada que ver con esto, pero mi voz tiembla cuando intento explicar mi inocencia. La injusticia crece como una bola de nieve. Recuerdo el día en que llevé pasteles frescos para mis colegas, esperando alegrarlos. Ahora todos me miran como a un traidor. Con miradas de reproche, ni siquiera sospechan que el verdadero culpable se esconde entre ellos, en la sombra. Siento cómo la adrenalina comienza a hervir en mis venas. Las lágrimas de indignación me suben a la garganta. Es un insulto y no puedo aceptar eso. ¿Por qué nadie me escucha? Qué doloroso es cuando cada palabra resuena en el corazón como un eco en el fondo vacío de una mina. Y justo en el momento en que estoy listo para rendirme, recuerdo la última conversación con un colega honesto que dijo: «No dejes que la verdad se escape, te están observando». Estas palabras, como una ducha fría, me hacen levantarme de nuevo. Decido luchar, buscar pruebas, levantar polvo, incluso si para ello tengo que enfrentar a todo el equipo. Al llegar a un clímax de tensión, haré todo lo posible para demostrar mi inocencia. Sí, lucharé. No como una víctima, sino como defensor de mis propios intereses. Se acerca un momento decisivo, cuando la gente entenderá quién es el verdadero ladrón, y eso será el comienzo de mi transformación personal. ¿Qué sucede cuando todas las miradas están puestas en ti y el silencio parece pesar en los hombros? Una sensación aguda, cuando cada palabra se convierte en piedra, solo capaz de llevar incomprensión y juicio. Es difícil no perder la paciencia cuando no tienes la oportunidad de defenderte. La comida se enfría en la mesa.
Solo hay miradas tensas a tu alrededor, las palabras congeladas en el aire. Su flujo no puede atravesar la muralla de desconfianza. Todos sienten. Una verdad insoportable cubre a todos, como un velo negro, y cada uno sabe lo difícil que es tomar una decisión. El héroe se sienta en silencio. Su rostro es impenetrable. Parece escuchar susurros detrás de él. ¿Cómo se atreve? ¿Qué ha hecho? Solo hay una preocupación en sus ojos. Fuerza. Sabe que en este momento, el silencio habla más alto que las palabras. Su resistencia no se basa en la ignorancia o el miedo. Acepta la verdad, aunque sea amarga. Cada latido del corazón es como el golpe de un martillo. Tan fuertes son la anticipación y el juicio. Dentro de él hay una lucha. Entiende lo fácil que es rendirse, lo fácil que es dejar que las emociones lo dominen. Pero elige mantenerse firme, como un acantilado que no teme a las olas, ni al viento. ¿Están listos para destruir todo lo que se ha invertido en ustedes? El tiempo se detiene cuando la pregunta parece más que retórica. Él entiende que incluso en el silencio puede mostrar a quien no le teme aceptar el desafío. Y en esos momentos, cuando toda la vida está al revés, la verdadera fuerza no radica en las palabras, sino en que el silencio puede ser más elocuente que una tormenta furiosa. Es una lección sobre que a veces la habilidad de escuchar el silencio se convierte en el impulso más poderoso. Es importante no perderse a uno mismo cuando todo a tu alrededor se desmorona. ¿Qué pasaría si te dijera que en la soledad se puede encontrar la verdadera fuerza? En el borde del acantilado, en la bruma de sus pensamientos, él estaba de pie, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza, como si una sombra invisible lo estuviera persiguiendo, y el miedo a ser un paria era pesado y opresivo. Esa oscuridad que dominaba su alma alentaba cada uno de sus pasos, susurrándole que no era necesario, que todos se habían vuelto en su contra y nunca volverían. Buscaba apoyo, deseaba que alguien simplemente dijera, «Estoy aquí». Pero, ¿quién podría entenderlo si ni siquiera él podía desenredar el lío de sus pensamientos? El silencio guardaba sus más grandes secretos. Sentía que caía en un vacío infinito, donde no había lugar para la esperanza ni la luz. Pero en medio de esa locura, de repente recordó que cada elección, cada sí o no, es su lealtad personal, es él mismo. Creó un mundo donde no tenía sentido apartarse de sí mismo. Sí, daba miedo. Sí, el miedo al rechazo, el miedo a la falta de comprensión. Todo esto asustaba enormemente. Sin embargo, cuando se volvió hacia su dolor interno, comenzó a desaparecer, como un hilo rojo que lo unía a su verdadera esencia. Comenzó a darse cuenta de que el verdadero precio de la lealtad a uno mismo no está en el elogio, sino en aceptar quién es, con todas sus imperfecciones y miedos. Estaba dispuesto a elegir a sí mismo, a pesar de las opiniones de los demás. Y eso fue un hallazgo de fuerza, del que ni siquiera sospechaba. Y eso le enseñó que cada paso que damos es nuestra victoria personal, incluso si parece minúscula. No todos podrán entenderlo, pero quien recorra este camino encontrará su libertad. La oscuridad dejará de asustar cuando aprendas a no temerle, sino a enfrentarlo con el corazón abierto. Sepan, el viaje más sincero es el camino hacia la lealtad a uno mismo. ¿Qué pasaría si alguien cercano a ti supiera un secreto que cambiaría tu vida para mejor? Este podría ser ese caso. El primer día, cuando el hermano trató groseramente al héroe, despreciándolo, en los rostros de ambos hombres se podía leer: «No eres digno de nuestra atención». Ellos bromean, se ríen, y mientras el héroe enciende mecánicamente un video en su teléfono inteligente,
Su corazón se va desgastando cada vez más por la indiferencia. Pasaron varios días, y aún lo ignoran, aunque parece que uno de ellos empieza a notar cambios. El héroe observa sus éxitos, escucha cómo discuten sus planes, y surge la pregunta: ¿vale la pena intentar restablecer el contacto? Pero el hermano responde fríamente, desestimando cualquier manifestación de interés. ¿Para qué queremos tus consejos? Nosotros podemos manejarlos solos. Pero llega el momento en que uno de los hermanos, enfrentándose a un serio problema en el trabajo, reconoce lo inevitable. No funciona. Necesitamos cambiar algo. Sin idea de cómo avanzar, involuntariamente dirige su mirada al héroe, que aparentemente siempre ha tenido las respuestas. En ese momento, el héroe siente que la esperanza regresa. Día tras día, la situación cambia. Las conversaciones empiezan con murmullos sobre éxitos, burla premeditada sobre que, esta vez, no saldrás de tu zona de confort. Pero luego, ocurre algo importante. Uno de los hermanos, reflexionando sobre sus fracasos, empieza a hacer preguntas al héroe. Y por primera vez desde que empezaron a evitarlo, escucha: oye, ¿cómo manejaste un problema similar? Una mano en el hombro, apoyo y aprobación. Estos simples gestos, que faltaban, comienzan a alejar la cortina de tensión. El héroe está ligeramente desconcertado, pero lleno de confianza. Ahora no es solo un espectador, sino un participante en este proceso. Surge un interés genuino, y las explicaciones se convierten en algo más que una formalidad, sino en una parte integral de su historia compartida. En lugar de ignorancia y arrogancia, reina una atmósfera de diálogo abierto. Los consejos se convierten en un verdadero tesoro, y su efecto es notable. Ahora no son solo hermanos, sino un equipo, y aunque al principio sus disputas parecían irreconciliables, al final, la hermandad florece. Los cambios son irreversibles, y todos en sus rostros exhiben algo nuevo: confianza en sí mismos y el valor de superar sus miedos. ¿Qué les depara el futuro? Éxitos y dificultades. Pero ahora están juntos, y eso lo cambia todo. ¿Qué pasaría si te dijera que es en los momentos más inesperados donde reside la fuerza del cambio? En ese día, cuando los rayos de luz se abrían paso a través de las nubes, la gente comenzó a reunirse en silencio. En el aire flotaba una atmósfera tensa, como si todo el pueblo supiera que algo importante iba a suceder. El monje anciano, que había estado en la sombra durante tanto tiempo, subió lentamente las escaleras del templo. Su presencia siempre inspiraba respeto, y hoy era especialmente evidente. Las miradas de la gente estaban fijas en él, y los corazones latían al unísono, llenos de esperanza y expectativa. Se armó de valor, y como si atravesara una tormenta de opiniones estancadas, pronunció: quiero que todos sepan que la verdad no siempre se encuentra donde se busca. Sus palabras se incrustaron en la conciencia de los oyentes, recordando la frágil línea entre la belleza y la verdad. El héroe, que estaba abajo, sintió cómo una llama se encendía dentro de él. El monje, que se había convertido en su inspiración, lo elevaba a nuevas alturas en ese preciso instante. La sabiduría llega a aquellos que no temen enfrentar sus miedos, continuó el monje anciano, y cada palabra sonó como un hechizo. Las personas, que antes estaban llenas de dudas, comenzaron a susurrarse entre sí. Este momento se convirtió en un punto de inflexión, un momento en el que el heroísmo dejó de ser privado, y cada uno se dio cuenta de que ya no estaban solos. Junto con el despertar dentro de los héroes, la emoción alcanzó su punto álgido. El monje anciano dio un paso atrás, y todas las miradas se dirigieron al héroe, como si se encontrara en el centro de un semáforo que acaba de cambiar a verde.
¿Lo oyen? Es el sonido de sus propios sueños que exigen ser realizados. Las palabras del monje atravesaron el aire, y en ese instante, todos comprendieron que estaban al borde del cambio. Se oyeron muchos susurros y exclamaciones. Era un momento en el que las personas ordinarias podían convertirse en héroes, cuando las viejas reglas dejaron de tener efecto. Como un poderoso río, la esperanza fluyó por los cuerpos de las personas, llenándolos de determinación. El monje anciano se convirtió en su símbolo, su faro en la oscuridad, y ahora todo cambiaría. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es recibir reconocimiento de las personas con las que antes era difícil llevarse bien? Cuando las últimas líneas de tu historia anterior ya están escritas, y ante ti hay un capítulo completamente nuevo, y de repente te das cuenta de que las miradas de quienes te rodean comienzan a cambiar. Delante de ti está todo tu equipo, esos mismos hermanos que alguna vez te miraron con desdén. Sus ojos están llenos de asombro, como si estuvieran descubriendo una nueva realidad. No es solo respeto, es el reconocimiento de tu fuerza interna, que, como una estrella brillante, resplandeció cuando te decidiste a defender tus creencias. Algunos de ellos desvían la mirada, avergonzados por las palabras pasadas, por las dudas que tenían sobre ti. Es el momento en que todo el apoyo finalmente se torna real y palpable. Es como una bocanada de aire fresco después de un largo eclipse, como si se rompiera una polvorienta cortina cuando te das cuenta. No estás solo. Ahora los hermanos te ven no como a un débil, sino como a una persona capaz de cambiar el curso de su destino. Cuando asumiste la responsabilidad de tus acciones, dentro de ti comenzó a suceder algo que es difícil de describir con palabras. Esa fuerza interna llena cada rincón de tu alma, y aunque tu lucha no ha terminado, ya ha dado fruto. El reconocimiento en los ojos de quienes te rodean muestra que han visto en ti no solo una persona, sino un líder, capaz de mostrar el camino hacia la luz. ¿Qué pasaría si esto fuera solo el comienzo? Si recién abrieras las puertas a un mundo donde tus ideas y decisiones importan. Cada momento, cada esfuerzo acumulado, es un paso para liberarte de las cadenas del pasado y convertirte en quien siempre has querido ser. Todo lo que se requiere ahora es seguir avanzando con orgullo, sabiendo que la fuerza ya está dentro de ti. ¿Qué pasaría si te dijera que cada uno de nosotros tiene su lado oscuro? Todos llevamos dentro secretos que a veces dan miedo recordar. Una vez, en lo profundo del parque donde solíamos reunirnos con amigos, lo vi. Uno de mis viejos conocidos, una persona que alguna vez se rió de mis fracasos durante mucho tiempo, y con placer. Era ese chico que nunca perdía la oportunidad de ridiculizarme. Ya me había acostumbrado a sus bromas, pero ahora no parecía como antes. Su confianza se había desvanecido, y su rostro mostraba signos de dolor y confusión. «Hola», pronunció, como si buscara la más mínima chispa de amistad en nuestra interacción. Ni siquiera sabía qué decir, pero su siguiente frase lo cambió todo. «Necesito ayuda», dijo, y en su voz percibí esa vulnerabilidad que antes no tenía. Sus palabras estaban llenas de verdadera preocupación, como si estuviera desnudando sus heridas ante un enemigo. «No sé cómo cambiar mi vida, y entiendo que a veces he sido un idiota. ¿Podrías darme un consejo?» En ese momento me di cuenta de que el mundo se había dado la vuelta. La persona que alguna vez estuvo por encima de mí, en nuestra jerarquía, ahora estaba de rodillas frente a mí, pidiendo ayuda. No era solo surrealista, era asombroso. Su risa ya no parecía un arma. Se había vuelto un látigo que, evidentemente,
Dejó marcas no solo en mí, sino también en él. ¿Qué había pasado con ese burlón sonriente? Todas sus victorias perdieron su brillo cuando la presión de la vida real comenzó a pesar sobre él. Vi la aterradora verdad. A veces, un tipo de éxito puede ocultar vulnerabilidad, y un cóctel de risa puede ser una trampa para la tristeza. Intentaré ayudarte, le dije, y en ese momento sentí que nuestra conversación se convertía en un verdadero puente hacia el cambio. Ambos estábamos al borde, y cada uno de nosotros deseaba un cambio. Quizás esta conversación sea el comienzo de un nuevo capítulo, no solo para él, sino también para mí. ¿Qué pasaría si pudieras detener el tiempo simplemente introduciendo el silencio en tu vida? Al menos por un momento. Imagina cómo tu cabeza se libera del ruido, de las inquietudes y del flujo constante de pensamientos. ¿Puede este silencio convertirse en el catalizador de los cambios que has deseado durante tanto tiempo? ¿Qué pasaría si en este estado invisible de calma se encuentra el secreto que hace tiempo fue olvidado? Muchas personas viven en la prisa, persiguiendo el éxito, los frutos de sus esfuerzos, pero pocos se dan cuenta de que el verdadero cambio comienza desde adentro. Corremos, participamos diariamente en una competencia. ¿Quién es más rápido? ¿Quién tiene más éxito? ¿Quién más tiene? Pero, ¿y si la verdadera fuerza no radica en el movimiento, sino en la detención? Cuando solo escuchamos nuestra voz interior, ¿podemos finalmente entender lo que realmente queremos? Imaginemos por un segundo que estás en las montañas, lejos de todo. Solo tú y la naturaleza. ¿Cómo es no escuchar conversaciones, música o coches lejanos? En este silencio puedes descubrirte a ti mismo. Puede que aquí encuentres tus verdaderos deseos, sueños y metas. Detente. Respira. ¿No es asombroso darse cuenta de que es el silencio lo que puede crear un espacio para tus mejores ideas y conexiones más profundas contigo mismo y con el mundo que te rodea? ¿Qué pasaría si te dijera que cada uno de nosotros es capaz de una transformación invisible? ¿Crees que es imposible? Piensa. Cada vez que permites que el silencio entre en tu vida, te das una oportunidad de cambiar. Tu percepción, tu actitud hacia el mundo, todo puede ser reescrito. Al escucharte a ti mismo, puedes convertirte en el arquitecto de tu destino. Y justo ahora, en este momento, estás en el umbral del cambio. ¿Cómo usar tu poder? Al responder la pregunta sobre el silencio, te conviertes en la parte principal de tu gran viaje. ¿Listos para descubrir cómo una persona puede cambiar la atmósfera de toda una comunidad? En nuestro monasterio se ha estado notando últimamente una energía especial, completamente nueva. Todo el colectivo, como si hubiera despertado de un largo invierno, comenzó a parecerse a un brillante amanecer de primavera. Los chismes, que parecían nubes oscuras, están desapareciendo poco a poco, dejando espacio para la luz y el calor. Recientemente, uno de nosotros, gracias a su sinceridad y corazón abierto, se convirtió en la causa de esta transformación. Era imposible no notarlo. Cada día se acercaba a los demás, mostraba interés por sus asuntos y ofrecía apoyo en momentos difíciles. Al principio, parecía un simple gesto de bondad, pero pronto se hizo evidente que tal amabilidad tiene un efecto dominó. Sus hilos invisibles nos unieron en un todo. ¿Quién podría haber pensado que una simple sonrisa, un interés sincero por el otro y la disposición a tender una mano podrían romper las barreras? Poco a poco, nuestro monasterio se convirtió en un lugar donde el apoyo y la unidad reemplazaron a la desconfianza. Cada uno comenzó a sentirse seguro, como bajo un cálido manto de amor y cuidado. Y así, los dichos sobre que
uno no es guerrero en el campo, adquirieron de repente un nuevo significado. Ahora cada uno de nosotros es parte de un equipo en el que cada voz cuenta. En lugar de conflictos y malentendidos, surgen discusiones y soluciones conjuntas. La confianza de que hay alguien cerca que te apoyará, infunde esperanza y brinda fuerzas para avanzar. Es realmente una transformación asombrosa. A través de la oscuridad del descontento, brilló el calor de la ayuda mutua. ¿Cómo no asombrarse de cómo una persona puede ser la chispa capaz de encender el fuego de la amistad y la cohesión en toda una comunidad? Ahora, cada uno de nosotros sabe. El apoyo no es solo una frase, sino una fuerza real que cambia corazones y vidas. ¿Qué pasaría si te dijera que la verdadera influencia no depende del estatus ni del éxito? Todo a tu alrededor puede ver tus logros, pero solo tú sabes cuánto vale ese éxito y qué precio pagaste por él. La vida puede ofrecer muchas tentaciones para presumir de tus victorias, pero la verdadera fuerza radica en la capacidad de permanecer humilde, incluso cuando todos parecen entusiasmados con tus resultados. En uno de esos días comunes, cuando salía de casa, se me acercó un conocido. Sus ojos brillaban de admiración y hablaba con entusiasmo sobre cómo inspiro a las personas a mi alrededor, cómo mi trabajo cambia vidas. Lo escuché, y en ese momento entendí que detrás de esa fama superficial se esconden principios simples: perseverancia y bondad. Siempre he tratado de ayudar a los demás, apoyándolos en tiempos difíciles, y son esos pequeños detalles los que me convierten en un verdadero maestro de la influencia. Es tan fácil sucumbir a la tentación de convertir tus logros en un culto, de compartir con el mundo cada paso hacia el éxito. Pero, ¿qué sucede cuando permaneces fiel a tus principios, a tus raíces? Cuando no olvidas que la verdadera fuerza no radica en cuánto has logrado, sino en cuán sinceramente estás dispuesto a ayudar a los demás. Este héroe no es un superhombre, es una persona común. Cada día se despierta, entendiendo que su éxito no es el resultado de un minuto de gloria, sino de un trabajo tangible y arduo a lo largo de muchos años. Lo que ha creado no es solo una carrera, es una comunidad, es esperanza, es la luz que transmite a quienes lo rodean. Y así, al mirar a mi conocido, no pude evitar sonreír. En ese momento, entendí. Es la humildad y la disposición a compartir tu experiencia lo que realmente hace que la influencia sea poderosa. Y no hay ningún secreto en ello, solo sinceridad y el deseo de ser útil. ¿Cómo se vería tu influencia si también te mantuvieras fiel a tus creencias? ¿Qué pasaría si te dijera que el respeto no es algo que se gana con fuerza, sino el resultado de nuestra integridad y fidelidad a nosotros mismos? A menudo vivimos en un mundo donde el ruido y la agresión se presentan como signos de poder. Pero en realidad, el verdadero poder radica en mantenerse fiel a nuestros principios, independientemente de las circunstancias externas. Imagínate a una persona que, a pesar de la presión social, decide no ceder ante las provocaciones. Se niega a participar en chismes y calumnias, permaneciendo incorruptible en sus convicciones. ¿Qué crees que le sucede? A su alrededor, se empieza a formar lentamente una atmósfera de respeto. Las personas, al ver su firmeza, comienzan a acercarse a él, y con el tiempo se convierte en un líder de opinión, a pesar de que aparentemente no tiene poder ni medios de manipulación. Dado que no se aparta de sus principios, lo respetan no por sus logros, sino por el valor de ser él mismo. Puede parecer una utopía, pero ¿no te parece que el verdadero poder no es el dominio ni la manipulación,
sino la habilidad de ser sincero y mantener nuestras convicciones, incluso cuando es difícil? ¿Con qué frecuencia nos perdemos a nosotros mismos, tratando de complacer a los demás o ajustándonos a las expectativas de la sociedad? Vivimos en una era en la que es fácil perderse en el caos de doctrinas y opiniones. Nos susurran al oído que para tener éxito hay que sacrificar nuestros principios. Pero, ¿sabes cuál es la paradoja? Solo al seguir nuestras verdaderas aspiraciones internas, podemos realmente influir en la sociedad. Solo la fidelidad a uno mismo permite crear conexiones auténticas con los demás. Es importante entender que la influencia que ejercemos sobre los demás no se basa en el miedo o el engaño, sino en la sinceridad y el respeto. En eso radica el verdadero poder, que no puede ser arrebatado. Al hacer la elección de la honestidad y la bondad, no solo obtienes respeto, sino que también encuentras tu verdadera esencia. Recordemos a aquellos que nos inspiran con su ejemplo, quienes a pesar de las dificultades, se mantuvieron fieles a sí mismos. Su historia es una tarjeta de vida, donde la ley principal es permanecer fiel a uno mismo. Esto puede cambiar tu vida, inspirándote a seguir tu propio camino. Y solo cuando seamos íntegros, podremos influir en la sociedad, dejando una huella digna de respeto. ¿Qué pasaría si en cada uno de nosotros hubiera un recurso infinito para luchar o crear armonía? Imagina cómo tu conflicto interno puede convertirse en un poderoso motor que o destruye tus sueños o te lleva a la armonía contigo mismo y con el mundo que te rodea. ¿Cuántas veces te has preguntado, ¿por qué es tan difícil? Al enfrentar desafíos, elegimos discutir con nosotros mismos o encontrar una manera de coexistir pacíficamente con estas dificultades. Permíteme contarte una historia. Un conocido mío buscó durante muchos años un negocio exitoso, enfrentándose a fracasos una y otra vez. Se enojaba, sintiéndose víctima de las circunstancias, y se sumergía en conflictos interminables, tanto consigo mismo como con los demás. Pero cuando se detuvo y encontró la fuerza para aceptar la situación, su vida cambió. Descubrió el camino hacia la armonía, colaborar con los desafíos en lugar de luchar contra ellos. Y solo entonces sintió el impulso hacia las cumbres del éxito. Con el tiempo, todos enfrentamos elecciones. Seguir luchando contra las tormentas de la vida, o quizás aprender a bailar bajo la lluvia. Recorre este camino de autorreflexión. ¿Cómo sueles reaccionar ante las dificultades? ¿Qué eliges en tu batalla interna? ¿Y si te dijera que el camino hacia la armonía comienza dentro? Piensa en esto. Cuanto más luchamos, más muere nuestra verdadera esencia. ¿Y si la armonía no es pasividad, sino el arte de crear paz, donde parece que no la hay? Solo tú decides qué camino de vida elegir. ¿Qué eliges tú? ¿La lucha o la armonía?